Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo por fin WhatsApp permitirá usar una misma cuenta desde varios dispositivos. También de que el coronavirus está disparando el tiempo que pasamos en las redes sociales. O que TikTok es la red social que más está creciendo con el confinamiento. Por su parte, Facebook se actualiza y estrena un nuevo diseño. Además de que Messenger llega al ordenador para hacer videollamadas, o que Snap Camera es la nueva opción de Snapchat para hacer estas videollamadas más divertidas. Por otro lado, LinkedIn está publicando gratis las ofertas de empleo para sanitarios y trabajos esenciales, o que Twitter ha detectado 1,5 millones de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus. Y por su lado, YouTube borrará los vídeos que relacionan la tecnología 5G con el coronavirus, y que la red de vídeo está preparando Shorts, su rival para TikTok. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! WhatsApp permitirá usar una misma cuenta desde varios dispositivos. WhatsApp está trabajando en una nueva funcionalidad que ya se encuentra disponible en su versión beta. Esta nueva opción permitirá al usuario entrar en su cuenta desde varios dispositivos y de forma simultánea. El objetivo de esta función es permitir que un usuario pueda tener acceso a su cuenta de WhatsApp, por ejemplo, desde su teléfono inteligente y desde una tableta, y hacerlo al mismo tiempo y sin que el sistema se lo impida. De momento, como te digo, únicamente forma parte de la versión beta. Esperaremos cuando se hace efectivo. El coronavirus dispara el tiempo que pasamos en las redes sociales. Un nuevo informe realizado por App Annie demuestra que el tiempo que hemos dedicado a las redes sociales y otras aplicaciones del móvil ha aumentado un 20% en el primer trimestre del 2020. Respecto a apps individuales, TikTok continúa ocupando el primer lugar en la lista de descargas, y las aplicaciones de videochat como Zoom y House Party también han ganado una buena cifra. Y es que han ganado una cantidad muy importante de usuarios como consecuencia del confinamiento. Por ejemplo, Zoom es ahora la aplicación preferida por las empresas, y en nada menos que en 141 mercados, mientras que las descargas de House Party han crecido 735 veces durante la última semana de marzo. Además, el informe destaca la oportunidad que esta nueva situación representa para las empresas, ya que al haber menos anunciantes en el mercado, pero más personas conectadas a las aplicaciones, esta puede ser una buena ocasión para impulsar el conocimiento de la marca y llegar a las personas que buscan información y productos online. Por otro lado, HotSuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, ha creado un informe con el comportamiento digital de los usuarios durante esta crisis. Así, por ejemplo, el consumo de noticias en directo es lo que más se ha incrementado con un 43%. Por otro lado, los usuarios señalan que dedican un 42% más a ver películas y series. Y también leer noticias en Internet ha aumentado un 40%. Pero por otro lado, leer las noticias en prensa ha disminuido un 32%. Además, mandar mensajes de texto, chatear y usar mensajería instantánea ha aumentado también un 34%. Y el consumo de contenido en vídeo se ha incrementado un 33%. También, el comprar por internet en los supermercados ha aumentado un 23% durante este periodo. Y por el contrario, el tiempo que se dedica a trabajar ha disminuido un 34%. Y con todos estos datos, está claro que el confinamiento ha cambiado nuestros hábitos. TikTok crece por el confinamiento. Sí, curioso. Y es que resulta que muchos adultos están descubriendo esta aplicación de la que los niños hablan desde hace meses. Así, personalidades como Jennifer López, Mariah Carey o incluso Jane Fonda con sus 82 años están acudiendo en masa a la plataforma de la compañía china ByteDance para publicar vídeos cortos. Y es que, como hemos visto antes, la utilización de las redes sociales ha crecido durante el confinamiento, pero TikTok es la que más ha crecido en esta pandemia. Y es que TikTok ha tenido 65 millones de descargas en todo el mundo en el mes de marzo, y esto lo ha dicho el sitio especializado Sensor Tower. La aplicación, que contaba con 800 millones de usuarios en enero, según Data Reportal, se acerca a los 1.000 millones. Facebook se actualiza y estrena nuevo diseño. Facebook lleva ya algunos meses tocando el diseño de su aplicación para adecuarla
a los nuevos tiempos, con un cambio en su logotipo, pantalla de inicio y otros elementos que lo hacen un poco más amigable. Pues bien, como veis en pantalla, Facebook está actualizando el diseño de la app de Android. A la izquierda tenéis el interfaz anterior, frente al actual, que es el que veis a la derecha. No es un cambio muy bestia, ya lo sé, solo la colocación de los iconos en la parte inferior de la pantalla, pero esto seguro que facilitará su uso con una sola mano. Esta actualización la llegaron a publicar algunos usuarios en Reddit, pero de repente desapareció y sus releases de Android volvieron a una especie de estado de preactualización. Por lo tanto, no sabemos todavía si estas novedades llegarán de forma generalizada pronto o no. Lo veremos. Facebook Messenger llega al ordenador para hacer videollamadas. Pues sí, curioso, la compañía tecnológica ha desarrollado una aplicación de escritorio para Windows y Mac de su servicio de mensajería. Facebook, con el eslogan Messenger llega a la pantalla grande, ha anunciado que su servicio de mensajería tiene nueva aplicación de escritorio para hacer videollamadas grupales y también chats. Una manera, dicen, de ayudar a las personas a estar mejor conectadas. Y sí, han tardado 9 largos años en introducir el servicio, pero lo ha hecho en el momento perfecto. Con todo el mundo en cuarentena, encerrados en sus casas por la crisis sanitaria y el coronavirus, y con el uso de las llamadas de audio y vídeo disparándose en un intento de sentirnos más cerca los unos de los otros. Snap Camera es la nueva opción de Snapchat para hacer videollamadas divertidas. Y más noticias sobre videollamadas, y es que, ¿te gustaría que las videollamadas fueran más divertidas? Pues muy fácil, solo debes usar Snap Camera, una nueva función que sirve para implementar los filtros de la app en cualquier videollamada. Una opción muy divertida y que está triunfando entre los millennials. Además, es una opción que puedes realizar en apps como Zoom. Lo primero que debes hacer es instalar Snap Camera en tu computadora e instalarla. Ahora verás que al iniciarla aparece una selección de filtros para elegir. Eso sí, primero debes activar la función en, por ejemplo, Zoom. Y solo debes recordar que tienes que tener abierta Snap Camera a la vez que Zoom para poder utilizar los filtros. Además, la función de Snap Camera es compatible con más aplicaciones como Hangouts, Skype u OBS. Y para activarla en ellas, solo tienes que darle permisos dentro de los ajustes. LinkedIn publica gratis las ofertas de empleo para sanitarios y trabajos esenciales. Publicar una oferta de empleo en LinkedIn es un servicio de pago, pero son muchas las empresas y profesionales de recursos humanos que pagan por ello habitualmente para encontrar candidatos en sus procesos de selección, ya que la base de datos de la red social profesional es más que amplia. Piensa, curioso, que existen 675 millones de cuentas creadas en todo el mundo, y más de 12 millones de ellas solo en España. Pues bien, la red social profesional ha anunciado la publicación gratuita de ofertas de empleo para el sector de la salud, y esta promoción estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Además, LinkedIn está también haciendo otras iniciativas para ayudar a que los solicitantes de empleos relacionados con el sector sanitario encuentren trabajo cuanto antes. Por ejemplo, los profesionales de atención médica son agregados a una lista de trabajos urgentes y recibirán alertas de empleo en tiempo real y correos electrónicos cuando se publique una oferta de empleo para profesionales sanitarios. Por otra parte, los empleados de LinkedIn con experiencia en reclutamiento, que ahora disponen de más tiempo, pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar a las organizaciones e instituciones a encontrar talento para puestos de trabajo urgentes y remunerados, y lo harán a través del programa Reclutamiento para el Bien. Twitter detecta 1,5 millones de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus. Pues sí, curioso, en una época difícil para el conjunto de la humanidad, aún hay gente que disfruta haciendo el mal. Y es que Twitter ha detectado solo en los últimos 15 días nada más y nada menos que más de 1,5 millones de cuentas a nivel global sospechosas de manipular o difundir spam en conversaciones relacionadas con el coronavirus. Este tipo de cuentas detectadas por el algoritmo de Twitter envían mensajes negando las recomendaciones sanitarias, también anunciando tratamientos a medida de protección dañinas, y niegan datos científicos sobre el contagio o mienten sobre cualquier tipo de información relacionada con el coronavirus. Y es que desde el estallido de la crisis sanitaria, Twitter ha registrado un notable incremento de perfiles nuevos. Por cierto, hablando de Twitter, su cofundador ha donado personalmente $1.000 millones en la lucha contra el coronavirus. Y así, Jack Dorsey ha realizado una de las mayores aportaciones individuales contra la enfermedad. Muy bien, Jack. YouTube borrará los vídeos que relacionan el 5G con el coronavirus. Como hemos visto en la anterior noticia, todos estamos viendo cómo las teorías de la conspiración están proliferando en las redes sociales, y YouTube no iba a ser menos. Y por esta razón la plataforma de vídeo ha anunciado que eliminará aquellas publicaciones que vinculen sin ningún fundamento la tecnología 5G con el COVID-19. También estas políticas prohibirán los vídeos que promueven métodos sin fundamento para prevenir el coronavirus en lugar de buscar
tratamiento médico. Y por otro lado, YouTube dejará monetizar vídeos que hablen del coronavirus siempre y cuando estos sean veraces. Recordad, curiosos, que hasta ahora todos estos vídeos estaban desmonetizados, sean de canales científicos o sean de canales conspiranoicos. YouTube prepara Shorts, su rival para TikTok. Como estamos viendo semana a semana, y también lo hemos visto al inicio del vídeo, está claro que TikTok está en el punto de mira de la industria. Por ello, todos quieren competir con ella para imitar su éxito, aunque de momento sin conseguirlo. Facebook, por ejemplo, lanzó la app Lasso el año pasado, una app independiente que imitaba a TikTok, pero sin lograr casi ni repercusión. Google, por su parte, estaba por comprar Firework, otra app de vídeos cortos para tener su propio imitador de la app china, pero el interés parece que se diluyó. Por su parte, Instagram anunció a bombo y platillo que empezaba a probar en Brasil Reels, unas funciones para sus stories que imitan la de TikTok. Y pese a que su lanzamiento estaba previsto para el primer trimestre de este año, tampoco se volvió a saber de ello. Y ahora es precisamente YouTube la que parece que quiere contraatacar y tener su propia imitación de TikTok. La compañía está preparando Shorts, una nueva funcionalidad que, como TikTok, se caracterizará por permitir crear vídeos cortos y más divertidos. Pero en YouTube no se tratará de una aplicación móvil independiente, sino que Shorts será una sección a la que los creadores podrán acceder dentro de su propio perfil en la aplicación de YouTube. Y la navegación será similar a la de TikTok, en formato vertical, y para pasar de un vídeo a otro habrá que deslizar el dedo por la pantalla del teléfono móvil de abajo arriba. Y para crear los vídeos tan solo será necesario pulsar un botón. Posiblemente la propia funcionalidad permita editarlos, añadirles filtros o efectos. E incluso incluir música como en TikTok gracias al extenso catálogo con el que cuenta YouTube Music. De momento, solo se sabe que YouTube trabaja en Shorts y que la funcionalidad podría llegar antes de finales de año. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este otro vídeo de aquí, que te va a gustar. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.